Bienvenidos a un ciclo de entrevistas en Diarios en Red. Vamos a conversar de diferentes temas y en esta ocasión hablaremos sobre la ley del aborto terapéutico que se discute en el país, también en el Congreso. Para ello es que nos encontramos con el doctor Jorge Becker. Él es médico cirujano, gíneco obstetra, además es el jefe de obstetricia del Hospital Regional de Talca. Doctor, es un agrado tenerlo en este estudio. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y por la posibilidad de hablar de este tema muy interesante para la ciudadanía, del cual se desconocen muchos aspectos médicos. Doctor, usted se ha especializado en esta materia, usted trabaja con un embarazo de alto riesgo principalmente, conoce la realidad de países que tienen la ley de aborto. Respecto a eso, la primera consulta es ¿por qué venir a trabajar al Hospital de Talca? La decisión de salir de Santiago, porque yo trabajé hasta el año 2008 en el Hospital Clínico de la Universidad Católica y en el Hospital Sotero del Río, fue una decisión familiar, una decisión de buscar una mejor calidad de vida como Santiago, ¿no? Pero por otro lado buscar un lugar donde uno pueda tener un buen desarrollo profesional y sobre todo en el área pública, que siempre me ha interesado. Me encanta el sistema público de salud, yo creo que ahí es donde uno tiene que estar preferentemente. Y se me dio la posibilidad de venir al Hospital Regional de Talca, que es un hospital grande de referencia, que permite ver pacientes con enfermedades graves, ayudarlas en todo lo que eso significa, y además que tiene un desarrollo universitario importante, y eso está en el contexto de una decisión familiar, que evidentemente implica la parte profesional. Ahora, usted también es docente de la Universidad Católica del Maule, sí, donde desarrolla este tipo de discusiones también frente al aborto terapéutico. En realidad, ¿qué es lo que se está discutiendo? ¿Qué es lo que se discute en el Congreso? ¿Qué es lo que se discute en las redes sociales? ¿Qué se discute a través también de los médicos? A ver, lo primero es que siempre se dice que Chile no tiene ley de aborto, lo que es falso. Chile en el Código Sanitario tiene un reglamento tremendamente restrictivo que fue puesto en 1989, que dice que será ilegal cualquier acción cuyo fin sea producir un aborto. Ese es el famoso artículo en discusión. Por lo tanto, tenemos una legislación muy dura al respecto. ¿Qué es lo que se está planteando en la actualidad? Tener una legislación bajo ciertas causales, en el sentido que en tales circunstancias el aborto no es que sería legal, sino que deja de tener una pena desde el punto de vista jurídico. El aborto sigue siendo ilegal, salvo para ciertas circunstancias, sigue siendo un delito. Exacto, estamos hablando de esas circunstancias, claro. Violación, riesgo de la madre, sí, y lo que se ha denominado inviabilidad fetal, pero en realidad malformación. Malformados que van a morir, eso es, que no tienen tratamiento médico. Esos son los tres principios. ¿Y cuál es su postura frente a estos tres principios, a estos tres puntos donde se trata de legalizar o no tener pena frente a esta práctica? A ver, los podemos dividir en dos grupos. Por un lado, hay dos de las causales que tienen implicancia médica, como son los niños con malformaciones y las mujeres que tienen riesgo vital por enfermedades. Y hay otra parte que la verdad es que no tiene una implicancia médica, que son las mujeres embarazadas por violación. ¿A qué me refiero con que no tienen implicancia médica? Que lo más probable es que una mujer embarazada por violación sea una mujer sana y que su embarazo sea absolutamente normal. Lo que no quita el trauma de la violación, nadie está negando eso, pero médicamente hablando se sale un poco de ser un problema de riesgo vital de la madre o de riesgo fetal. Es decir, médicamente no hay una excusa que permita... Hay un drama social, y eso ha sido muy comentado en el ámbito médico, que la gente dice, a ver, yo entiendo que hay un drama de una mujer violada y embarazada, pero otra cosa es matar a un feto que está sano, una madre que está sana, y eso ha sido discutido en el ámbito médico y muy discutido al respecto. Los otros dos puntos, si uno los mira así de manera muy teórica, suena como razonable. Uno dice, bueno, una madre que se va a morir, que tiene 2, 3 hijos, yo dejaría a los niños huérfanos. El problema es que el proyecto de ley no dice eso. El proyecto de ley, en su primera frase, en su primera causal, dice que el aborto no va a ser punible, es decir, no va a tener una pena, cuando la madre se encuentre en riesgo vital presente o futuro. Y con eso ya empiezan los problemas. Ahí empieza la discusión de... Exactamente. O sea, riesgo presente es una señora que yo la tengo en una condición de salud que yo sé que se me va a morir ahora. Y eso es lo que podríamos denominar aborto terapéutico, en el sentido que yo interrumpo ese embarazo y la señora se cura de alguna condición X. El tema es
que eso nunca ha estado penado por ley en Chile. Y de hecho, el presidente de la Corte Suprema hizo un escrito, bueno, la Corte Suprema completa, hace el 24 de abril, que fue entregado al público, eso es de dominio público, donde ellos presentaron sus reparos y sus acuerdos al proyecto de ley, donde dicen que cuando una mujer está en riesgo vital, siempre en Chile se ha interrumpido su embarazo. Y eso es verdad. Eso se hace en Chile con circunstancias muy específicas que se cuentan con los dedos de una mano. Y de verdad que se cuenta con los dedos de una mano. Y en todos los hospitales de Chile se hace. Y el presidente de la Corte Suprema dijo que cuando lo que uno está haciendo es aplicar la medicina como corresponde, eso no es punible. O sea, no hay ningún doctor preso por haber operado a una madre de un embarazo tubario, por haber operado a una madre con una hemorragia masiva del útero a las 18 semanas, y no hay ninguna mujer presa por eso. O sea, no es punible, eso no tiene una pena, eso es aplicar la medicina como lo dicen los protocolos del Ministerio de Salud. Ya, pero ese es el riesgo presente. Exacto, pero estamos con el tema del riesgo futuro. Ese es como bien ambiguo. El riesgo futuro, si yo lo miro desde el punto de vista médico, toda mujer desde el minuto que se embaraza tiene riesgo de morir a futuro. Porque a cualquier mujer sana o enferma le puede ocurrir algo en su embarazo, en el parto o en el posparto, que se muera. Afortunadamente en Chile esa posibilidad es bajísima porque tenemos una de las mortalidades maternas más bajas del mundo. Por lo tanto, de hecho en América somos superados solamente por Canadá. Solo por Canadá. Tenemos una mortalidad materna bajísima, bajísima, sin ley de aborto. O sea, esa es la gracia. Tenemos tal grado de control de los embarazos y de buena atención médica a las embarazadas que son muy pocas las mujeres que se nos mueren, lo que no quita que es un drama. Entonces, cuando uno dice riesgo futuro, significa que cualquier mujer legalmente podría venir en su primer control de embarazo y decir, ¿sabe, doctor? Yo tengo mucho miedo de morirme porque mi hermana se murió de tal cosa. Riesgo futuro. Y yo le digo, pero señora, eso es insólito, usted no le debería pasar. Ya, pero yo tengo riesgo. Bueno, sí lo tiene. Claramente lo tiene. Lo que pasa es que el riesgo es bajísimo. Y eso abre la puerta a lo que quiera. Exacto. Ahora, ¿qué le responderíamos a esas mujeres que hoy están pensando en el tema del aborto? Hablando de aborto ilegal o esperando la ley de aborto. Hay un tema, porque aquí siempre se piensa en qué le vamos a decir a las mujeres que piensan un aborto ilegal. La mujer que se hace un aborto ilegal, habitualmente no es por un mal formado, no es porque esté enferma y no es porque tenga un riesgo futuro. La mujer que se hace un aborto ilegal es porque está en una situación, en un momento de su vida, donde queda embarazada sin haberlo buscado y no sabe qué hacer. Y es abandonada por su pareja, no es apoyada por su familia, en el caso de los adolescentes, no se atreven a contarle a los papás. Es un drama social, no es un problema médico. O sea, a mí de repente es como irónico cuando dicen, no, es que en Chile hay inequidad y si se hace ley de aborto eso se acaba. Eso no se va a acabar. O sea, si la ley de aborto es tan restrictiva, todas las jóvenes, adolescentes o adultos que se practican hoy, exacto, van a continuar con el tema ilegal. No deberían ir a un aborto por las causales, exacto, porque ellas están sanas. Entonces están mezclando cosas. Lo que necesita una mujer. Con una ley sí, que se está discutiendo, ¿se regula el aborto en Chile? No se regula. Y de hecho en todos los países donde hay leyes restrictivas, el aborto ilegal sigue existiendo. Porque hay mujeres que no cumplen las causales. Ahora, ¿cuál es la historia del aborto? La historia del aborto empieza así. Primero, hay que convencer a la población de que el aborto tiene sentido. O sea, piense lo que es una campaña mediática, principalmente. Es un tema. O sea, es decirle a la gente, está bien que usted decida matar a su hijo. Eso es lo que le están diciendo. Lo que pasa es que no lo dicen de esa forma. Pero eso es lo que le meten a la sociedad. O sea, está bien que usted pueda decir estamos hablando de un aborto el aborto es hasta antes de las 22 semanas. No. Eso es lo que usted mismo me ha señalado. Es una definición médica de aborto. ¿Ya? La ley no dice eso. El proyecto de ley en Chile dice que cuando hay un malformado o cuando hay riesgo presente o futuro, no le pone fecha. Es decir, eso implica que esa madre podría solicitar legalmente la muerte de ese hijo hasta el trabajo parto. La ley no pone límite. Donde se pone límite en la causal de violación, que dice hasta las 12 semanas en mayores de 14 años y hasta 18 semanas en menores de 14 años. En las otras dos causales. Y estamos hablando, hay también una discusión el tema de la concepción, de cuándo estamos hablando de ser humano, de un ser vivo. No, eso no tiene. A ver, la discusión está en desde cuándo. Esa discusión me refiero a la que se genera en torno al tema del aborto. La discusión está en desde cuándo es persona, desde cuándo tiene derechos. La discusión desde cuándo está vivo y de cuándo es individuo de la especie humana, esa discusión está cerrada hace años. O sea, a ver,
Suena burdo el ejemplo, pero cuando usted tiene un embrión de perro, ese es un perro. Y cuando tiene un embrión de gato es un gato. Cuando tiene un embrión humano es un individuo de la especie humana. Y eso no hay duda biológica ni científica. La duda está desde cuando yo digo es persona y tiene derechos legales, está dentro de un equivalente a un niño, a un adulto, un anciano. Pero biológicamente, desde el minuto de la fecundación, se forma un nuevo individuo con un genoma distinto al de los padres y que se va moviendo de manera independiente y creciendo en el cuerpo de la madre. No hay duda que esté vivo y no hay duda que sea humano. Ok. Se termina la discusión con eso, sí. Ahora comienza la discusión del tema de los derechos, sí. ¿No es cierto? Sí. Derechos humanos, derechos de las personas. Frente a esto, ¿Chile debe tener una ley de aborto? Mire, desde el punto de vista médico, yo le podría plantear que la situación está resuelta en el sentido que en los poquísimos casos de que de verdad hay riesgo vital de la madre, los embarazos se interrumpen en Chile y el presidente de la Corte Suprema lo acaba de validar diciendo que si lo que uno hace es una buena práctica médica, eso no es punible. Y eso se hace en la práctica diaria en los hospitales. Claro, ese es uno de los puntos que se está discutiendo. Desde el punto de vista de los mal formados, hay dos cosas a discutir. Lo primero es que el error ecográfico existe y todos los ginecólogos de Chile tenemos niños a los cuales les dijimos a la mamá este niño se va a morir y hoy día están vivos. Algunos bien y otros con secuelas. Y evidentemente hay otros que uno le dijo se va a morir y por supuesto que se murieron porque era una malformación gravísima. Entonces primero hay un error ecográfico y la certeza absoluta de cómo viene un niño no la tiene después de nacer, que es un punto no menor a considerar. Y el otro punto es que el feto es un paciente y eso hace desde que se inventó la ecografía. O sea, si yo le hago una ecografía a una mujer, ¿para qué se la estoy haciendo? Para saber cómo está su hijo. ¿Para qué lleva una mujer su hijo al pediatra? Para que el pediatra lo mida, lo pese, vea si está gordo, flaco, le escuche los pulmones, le diga, mire, está sano, qué bueno. ¿Para qué le hago una ecografía? Yo mido el feto, lo peso, lo reviso sus órganos y le digo a la mamá, está sano. ¿Qué pasa cuando está enfermo? Bueno, ¿qué pasa a ser un paciente enfermo? Y en cualquier momento de la vida uno puede tener una enfermedad tratable, pero que me deje mal, con secuelas, o puedo tener una enfermedad no tratable, donde la medicina está nada que hacer y me dicen, ¿sabe qué? Desgraciadamente no tenemos nada que ofrecerle y bueno, queda un cuidado paliativo, si usted tiene un cáncer, darle remedios para que no le duela, ver su alimentación, o sea, usted no puede morir deshidratado ni de hambre y hay que manejarle el dolor. Entonces, un niño en el útero con una malformación letal es un paciente terminal. Chile, sí. La pregunta, Chile, ¿tiene que tener ley de aborto o no tiene? No, ¿sí? A mi juicio con el artículo 119 se resuelven las circunstancias médicas que son graves y el resto es aplicar la medicina. En la medicina no existen enfermedades que el tratamiento sea matar al paciente, en el caso del feto malformado. En el caso de la mujer enferma, hoy en día uno tiene las UCI de adultos que permiten sacar adelante pacientes extraordinariamente graves hasta que los niños estén en una edad gestacional que pueden ir a una incubadora y desgraciadamente hay casos, estamos hablando por ejemplo en la región del Maule, 1 a 2 al año, no es más que eso, de mujeres con enfermedades extraordinariamente graves donde el equipo médico se ve obligado a sacar un niño antes del alcance de la incubadora, que es lo que se llama la lex artis médica, es lo que la medicina dice que es correcto hacer. Okay. Y que eso no está penado. Doctor, quiero agradecer su presencia acá en el estudio. Bueno, vamos a seguir discutiendo sobre este tema hasta que se resuelva. Bueno, muchas gracias por la invitación. Okay. Nosotros nos reencontramos en una próxima entrevista donde vamos a estar abordando temas de interés nacional.